Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Les doy la bienvenida y quiero comentarles que esta ocasión quiero platicar con ustedes un poquito acerca de la filosofía posmoderna o la posmodernidad o el posmodernismo como normalmente se le conoce. La filosofía posmoderna parte de la idea de superación respecto a la modernidad. Aunque cronológicamente es difícil precisar su origen, podemos situarlo a inicios de la década de 1960 en Francia. La mayoría de los pensadores posmodernos también son seguidores de Nietzsche. Entre ellos ubicamos a Derrida, Lyotard, Foucault, Baudrillard, Lacan, entre otros. El concepto de posmodernismo, conocido también como posmodernidad, es un concepto que puede referirse tanto a la cultura como el arte y la filosofía. Surge principalmente como una reacción a las ideas de la modernidad. Los expertos en esta corriente afirman que la posmodernidad se refiere a la manera como las cosas se encuentran relacionadas o en un momento asociadas al llamado culto a la individualidad, carencia de interés por el bienestar colectivo y, de manera especial, un marcado rechazo al racionalismo. Podemos afirmar que es una tendencia que reacciona contra la práctica cultural e ideológica de las primeras décadas del siglo XX. El objetivo de esta corriente es crear un mundo de características racionales, perfecto y compasivo. Se percibe un desencanto, se renuncia a las utopías e ideas de progreso que caracterizan a la modernidad. En la posmodernidad apreciamos la muerte de los grandes relatos. Los relatos han muerto, dice Lyotard. Afirma que las historias tal como se habían concebido hasta la modernidad han muerto. Para él, existen cuatro relatos que ya no tienen sentido: el relato cristiano, el relato marxista, el iluminismo y el relato del capitalismo. El posmodernismo se opone a la idea de una realidad natural, objetiva e independiente del ser humano, ya que esta idea está basada en un realismo ingenuo. Enfatiza el escepticismo o el rechazo a la corriente de la razón ilustrada. Para Jean-François Lyotard, que nace en 1924 y muere en 1988, afirma que la cultura postmoderna es el final de las metanarrativas o los grandes relatos o las grandes narrativas, que considera la principal característica de la modernidad. Entre ellas podemos mencionar lo que él llama reduccionismo y las interpretaciones teleológicas del marxismo y la ilustración, entre otras. Sostiene además que el pensamiento es una cuestión de sensibilidad más que de razón. Ahora, plantea que para poder superar la modernidad, según los diversos autores, debemos rechazar los ideales característicos de la época anterior. Varios de los representantes del posmodernismo se basan en los conceptos del existencialismo, el poshumanismo y la teoría literaria contemporánea. El posmodernismo se caracteriza básicamente por lo siguiente: rechaza las verdades absolutas. La verdad, dicen ellos, depende de la perspectiva o del contexto en el cual se esté viviendo. Es decir, podemos apreciar un relativismo extremo. Critica al etnocentrismo y defiende la pluralidad cultural. En este sentido, podemos afirmar que el posmodernismo es ante todo una corriente inclusiva. Pone constantemente en tela de juicio el papel de la razón y el lenguaje como auténticas fuentes de conocimiento y realidad. El posmodernismo mantiene una postura híbrida o pluralista con respecto a la realidad. Nietzsche afirmaba que no hay hechos, sino interpretaciones de los mismos. Por lo tanto, el posmodernismo considera que la verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto, y no algo universal o absoluto. Su centro
son los problemas de la sociedad contemporánea. Deja de lado los grandes dilemas filosóficos. El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje, ya que el lenguaje es capaz de crear de manera literal la realidad. Básicamente estas son las características principales de la posmodernidad o el posmodernismo. Te invito para que en un próximo video podamos hablar un poquito acerca de los metarrelatos de los cuales habla Lyotard. Es todo lo que quiero compartir contigo esta mañana y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto y que tengas un excelente día.